Vamos a empezar una ronda de 5 preguntas, si le parece bien. En primer término, Martín, presentado por FM Tropical. ¿Qué tal? Buenos días, ministra. ¿Cómo le va? Buenos días, doctor Gildo Infran. Ministro, buenos días. Ministra, preguntarle respecto al recorrido que ha hecho por Formosa, ya hace un tiempo viene trabajando en conjunto con el gobernador Infran. ¿Qué opina del sistema público de salud de la provincia y si cree que hoy a nivel nacional somos modelo de provincia para el sistema público? Muy buenos días a todos, a todas. Sí, venimos trabajando desde el primer día de la gestión con el presidente, con esa mirada federal, trabajando con los gobernadores antes que supiéramos que iba a venir la pandemia, en priorizar la salud y trabajar en ese sentido. Después vino la pandemia y todo el gobierno nacional y el gobierno provincial se puso a dar respuesta a esa situación inédita. Y hoy lo decíamos en la reunión que tuvimos y en el acto, poner en valor el inmenso trabajo que se hizo en todo el país, en la provincia, para responder a la pandemia, para que cada argentino y argentina tenga atención, para que haya llegado respirador, oxígeno, medicamentos, vacunas a cada rincón del país y cada formoseño y formoseña tenga ese cuidado. Y hace unos meses charlábamos también con Aníbal y con Gildo, la recorrida que hicimos, estaba avanzando la construcción del Centro de Medicina Nuclear y estábamos recorriendo los hospitales. Recorrimos también el hospital odontológico, que también es una particularidad en el país, un hospital odontológico público, y todo el servicio y todos los odontólogos, las odontólogas y el equipo se había puesto a hisopar, habían trabajado para poder reorganizarse para la pandemia. Recorrimos el hospital de alta complejidad, Levita, y ahí todas las camas estaban vacías y todo el equipo de salud se emocionaba diciendo que habían tenido momentos de muchísima tensión del sistema de salud y que ahora había pasado gracias a la vacuna. Así que hoy estuvimos inaugurando un almacén de vacunas que se financió a través del gobierno nacional y que también contábamos que en mi etapa anterior, cuando yo trabajaba y era la directora del programa de vacunas, habíamos planificado con el equipo poder avanzar en la construcción de almacenes de vacunas. Nos fuimos y a la vuelta con Ginés y conmigo como secretaria de Acceso a la Salud está en la misma situación y con riesgo de perder el financiamiento, y también lo hemos puesto de pie y hoy estamos inaugurando este almacén que triplica la capacidad de almacenamiento, que genera calidad y que es muy importante, y son 8 de 14 ambulancias que también son parte de esta reconstrucción del sistema de salud. Así que sí, el trabajo que se está haciendo en Formosa en salud pública, en educación pública, siempre lo hablamos con el ministro Persic también, es realmente muy, muy importante. María de los Ángeles Delgado, Radio Fernando, Café con el aroma de mujer. Buen día, ministra. Bienvenida a Formosa. Señor gobernador, buenos días nuevamente. Señor ministro de Desarrollo Humano, buen día. María de los Ángeles Delgado, como bien dijo el subsecretario de Comunicación, para Provincia con Aroma de Mujer, que se emite por un canal de aire de aquí de nuestra provincia, y también para nuestro para nuestro programa de Radio Fernando. Ministra, yo quiero consultarle más allá de todo lo que usted mencionaba hoy en sus palabras, ¿no?, con respecto a lo que es asistencia desde la nación argentina para con las provincias en cuanto a salud se refiera. Si se viene hablando si se habló en algún momento con el ministro de Economía, con el presidente de la Nación, el doctor Fernández, con respecto a algún tipo de asistencia para con lo que significa medicamentos para los jubilados, los pensionados, aquellas personas, teniendo en cuenta esto de la inflación que también se refleja en las farmacias y con los medicamentos, ¿no? Permiso, con su permiso. Y querido gobernador, mire cómo suspiro, porque después me van a retar porque le digo querido también. Pero bueno, a usted simplemente le quiero consultar cuál es la visión que tienen ustedes como referentes políticos cuando hablan de un gobierno federal, porque pareciese ser que todo el mundo habla de un gobierno federal, que quieren, que no quieren, que quieren que vengan, sin darse cuenta quizás de lo que significa un gobierno federal. Y la gente quiere saber, ¿en qué se caracteriza un gobierno federal cuando nuestros referentes políticos hacen mención a ello? Gracias.
Bueno, la pregunta es bien amplia, la respuesta es sí, hablamos todos los días con el presidente, el ministro de Economía tiene claramente la mirada de la importancia de trabajar en el acceso a medicamentos, y el acceso a medicamentos depende de muchísimas acciones. Hace unos días celebrábamos los 20 años del programa Remediar, que es un ejemplo mundial de trabajo en lo que es acceso a medicamentos. Son medicamentos esenciales que cubren el 80% de las patologías prevalentes a 19 millones de personas por parte del Estado Nacional a todos los centros de salud, 8.100 centros de salud, con un crecimiento muy grande en la gestión del presidente Fernández, y con una adjudicación la más importante de la historia de Remediar, ahora con 93% de los renglones cubiertos y con la participación de laboratorios de producción pública en medicamentos. Son 5 laboratorios de 4 provincias, y con la industria, digamos, de laboratorios, el área privada de laboratorios nacional también. El Remediar ha crecido muchísimo en los últimos años y además también distribuye a 32 direcciones y programas del Ministerio. Después, trabajando en áreas específicas del Ministerio, de la Secretaría, de la Subsecretaría de Medicamentos, los medicamentos de alto precio se trabajan a través de la Ley de Enfermedades Fibrosis Quística, a través del programa de enfermedades poco frecuentes, con la compra y la distribución y el trabajo caso a caso, provincia por provincia. Y desde el punto de vista de lo que son medicamentos oncológicos, el Banco de Drogas también está trabajando para poder complementar el acceso a los medicamentos oncológicos a las provincias. Ahora, las farmacias y los precios de los medicamentos, se trabajó también con el ministro Massa y yo personalmente un acuerdo con la industria para sostener los precios un punto por debajo de la inflación. Ya se renovó, son 4 meses de ese acuerdo con la industria y el Estado Nacional, y el viernes tenemos nuevas reuniones porque el viernes vence ese acuerdo y estamos trabajando para poder prorrogarlo. Por supuesto que paralelamente el trabajo de todo el gobierno y del área de economía es controlar la inflación, que es la que genera, digamos, el impacto en ese sentido. Así que sí, hablamos, lo priorizamos y trabajamos mucho para eso. Bueno, menos mal que vino la ministra para poder hacer tu programa completo, parece. Bueno. Se notó el suspiro. Sí, menos mal, le salvamos el día. Tu pregunta es muy sencilla de responder. Este país lo hicieron los federales. Desgraciadamente, después se apoderaron los unitarios. Y nosotros, los que conformamos el Norte Grande, peleamos por esta reivindicación histórica, y también de esta manera actuamos en nuestra provincia, porque cuando hablamos de un sistema de salud no estamos hablando solamente de la capital. Si hablamos de salud y de educación pública, estamos hablando hasta el más recóndito lugar de nuestro territorio provincial. Eso es un verdadero federalismo. Cuando yo digo que el formoseño, nazca donde nazca, tiene que tener la igualdad de oportunidad para realizarse, estoy hablando de federalismo. Y esto mismo también exijo a nivel nacional, como también me gustaría que esto ocurriese a nivel mundial, porque a nivel mundial lo que ocurre es la concentración de la riqueza en los países desarrollados a costa de la inmensa pobreza de los países subdesarrollados. Bueno, para mí esto es el federalismo. Javier Ruiz, Radio Nacional Formosa. ¿Qué tal? Muy buenos días o muy buen mediodía. Bisotti, gobernador, ministro, bueno, buen mediodía para todos también. Javier Ruiz de Radio Formosa y Radio Nacional Formosa. Le quería preguntar primero a la ministra con respecto a, y haciendo un balance y metiéndome un poquito en las cuestiones políticas ya, haciendo un balance un poquito de lo que fue la pandemia, ¿no? Varios meses, inclusive años, Formosa recibió ataques por el tema del manejo de la pandemia aquí en Formosa, más que nada, hablando, recibiendo visitas mensualmente, por así decirlo, de gente de la oposición también criticando el sistema de salud. Cuando va terminando la pandemia, quizás falta muy poco, Formosa marca otra vez
los números que son diferentes a lo que por ahí ellos te querían mostrar en los medios porteños. Si nos puede dar un balance con respecto a eso. Y una pregunta breve para el gobernador nada más. Estuvieron recorriendo el Centro de Medicina Nuclear. Si falta mucho para la inauguración también, porque la gente por ahí también anda preguntando. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que lo que pasó en el mundo con la pandemia fue una crisis humanitaria, fue la crisis humanitaria más importante que vivimos en el siglo. Tuvo impacto sanitario, político, social, económico, y va a seguir teniendo, porque ustedes saben que, digamos, todo el sistema de salud está recibiendo una demanda retenida, cirugías que se postergaron, enfermedades que se diagnosticaron tarde, impacto importante con padecimientos de la salud mental. Entonces, la verdad que me parece que no se ha tomado dimensión de lo que nos pasó en el mundo. No se ha tomado dimensión del esfuerzo enorme que se ha hecho desde los lugares de decisión para tomar decisiones en un marco de una incertidumbre total. Se ha subestimado muchísimo la tragedia que hemos vivido, sobre todo desde algunos sectores políticos que tenían intereses electorales más que otra cosa. Me parece que desde el Consejo Federal de Salud, a pesar de esas diferencias políticas partidarias, se ha podido consensuar y se ha podido trabajar con esa mirada, y eso le ha brindado la mayor tranquilidad posible a la población, con recomendaciones y transitando esa situación. Argentina y Formosa ha podido dar respuesta a la pandemia. Argentina ha salvado muchas vidas con las acciones que se han tomado. Hemos transitado momentos muy, muy difíciles. Hemos conseguido vacunas en una situación mundial de un acceso crítico a las vacunas. Hemos avanzado con una de las campañas de vacunación más importantes del mundo, teniendo en cuenta que somos uno de los países que tuvo más dificultades en el acceso, digamos, uno de los 90% de los países que tuvieron dificultades en el acceso, porque el 90% de las vacunas estaban en el 10% de los países más ricos, pero además la población ha confiado en las vacunas a pesar de eso, a pesar de falsas noticias, a pesar de mentiras. 91% de las personas recibieron una dosis, 82% dos dosis, 21 millones de personas recibieron el primer refuerzo y ahora ya estamos trabajando con el tercer refuerzo. Me parece que vamos a poder ver con un poquito más de perspectiva temporal, no solamente lo que vivimos, sino también lo que se hizo, no solo de los gobiernos nacionales y provinciales, sino también desde la sociedad. La sociedad ha respondido, ha entendido, son pocos y ruidosos los que critican, hacen mucho daño, pero con el tiempo me parece que se va a poder ir viendo. Vos lo dijiste, los números van mostrando resultados sólidos de las acciones. El exceso de mortalidad de Argentina también muestra no solamente que ha sido menor que en otros países, incluso con ingresos mucho más altos, sino también que el registro de las muertes por COVID ha sido robusto, ha sido transparente. Eso tampoco ha pasado en otros países. Hemos visto gente que no podía acceder a respiradores, triplicamos la demanda de oxígeno, estuvimos con esa demanda a tope también en la segunda ola. Así que me parece que hay que tener la misma templanza y constancia que tuvimos para cuidar a nuestra gente, para contar lo que hicimos y poder también mostrar que lo que se hizo fue mucho, que el Estado estuvo presente, que priorizamos la salud y trabajamos también en asistencia social y económica, y eso me parece que la mayoría de la población lo percibe, lo agradece, lo valora, y bueno, hay que seguir trabajando porque tenemos mucho por hacer en salud, que venía pendiente y que ha generado como impacto la pandemia. Bueno, tomando la palabra de la señora ministra, también un poco más para responder a la pregunta de aquí de la... ¿Escucharon ustedes lo que contó ella? ¿Qué pasó con el tema de la vacuna? Porque los países centrales compraron 5 veces más de su población. Se adueñaron de la vacuna cuando había un continente entero que apenas llegó a 2% de la inmunización, que es el caso de África. El continente africano llegó en ese momento solamente el 2%. Si a usted le parece que ese sistema, ese modelo es justo, bueno, no sé. Nosotros, desde el peronismo, por lo menos no pensamos así. Con respecto al Centro de Medicina Nuclear, y no sé si la gente esperará que se inaugure, porque lo único que falta es la cuestión protocolar.
porque el Centro de Medicina Nuclear ya tiene pacientes, está trabajando, está atendiendo, así que también es deseo nuestro, pero nosotros queremos que sea un hecho trascendente, como lo es, por supuesto, y si de trascendencia hablamos, deseamos de que sea esa inauguración con la presencia de nuestras máximas autoridades. Ariel Gay, C3 Noticias. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctora, doctor. Que tenga una buena estadía en Formosa. Doctora, consultarle acerca de la importancia de este almacén de vacunas que dejaron inaugurado esta mañana. También usted hizo mención durante su discurso los porcentajes interesantes que en materia de vacunación, estamos hablando contra el coronavirus, tuvo Formosa, si nos puede también hacer referencia a eso, y la extensión de la vacunación de la triple viral. Doctor, estaban hablando de pensamientos antagónicos. ¿Qué dejan en Formosa, qué dejan a Formosa, a los formoseños, cada vez que visitan desde uno y otro sector? Y en particular le consulto la visita ayer del ministro Cabandier y hoy de la ministra Bisotti. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que el almacén es un paso más a mejorar la gestión. Digamos, tiene el eje muy relevante de triplicar la capacidad de cadena de frío, la calidad, el almacenamiento de insumos críticos para salvar vidas. Tiene 2 cámaras de 80 metros cúbicos y tiene un área de almacenamiento de descartables, de material descartable. Tiene toda una logística, digamos, de circulación de los camiones para llegar, los que llegan con las vacunas del Ministerio de Salud de la Nación, y también para la logística, como decía el gobernador, que me contaba también el ministro y el equipo de vacunas, que se ha fortalecido la provincia con la compra de freezer, de ultrafreezer y de móviles para hacer la distribución federal adentro de la provincia. Todo eso genera calidad, logística, acceso y equidad para que sea más fácil poder acceder, digamos, a la prevención primaria a través de las vacunas, y también al equipo que trabaja en inmunizaciones, que hace un esfuerzo enorme desde antes de la pandemia, que se visibilizó muchísimo en los vacunatorios durante la pandemia y que ahora está llevando adelante la campaña de vacunación que te voy a comentar, que me parece importantísima. Es también generarle mejora en la calidad del trabajo a un recurso humano que necesita seguir trabajando con una complejidad del calendario, con un desafío muy grande, y que cuando estamos en una nueva etapa de la pandemia, arrancamos el 1 de noviembre con una campaña nacional de vacunación contra sarampión, rubiola, poliomielitis y paperas, con 2 vacunas, la triple viral y la vacuna Salk contra la polio, para todos los niños y niñas entre 13 meses y 4 años, 11 meses y 29 días, con una dosis adicional, aunque tengan el calendario de vacunación al día, es una dosis adicional. Hay veces que los niños y las niñas reciben la vacuna y no responden, entonces esa dosis es muy importante para minimizar la falla primaria, para quienes no habían accedido a tener la vacuna. Tenemos susceptibles por las coberturas, por la disminución de las coberturas de vacunación y por esta falla primaria. Necesitamos que todos los niños y las niñas sean inmunes a estas enfermedades, porque en otros países del mundo, Brasil, por ejemplo, sarampión está circulando, Europa nunca dejó de circular y el riesgo de importación es grande, entonces necesitamos hacer ese trabajo. Las provincias están yendo casa por casa, en las escuelas, haciendo vacunación en lugares públicos. Es muy importante adherir a la campaña y es muy importante, si no vemos esas acciones intensivas, acercarnos al centro de salud que los vacunadores y las vacunadoras están esperando. Formosa superó el 60% de cobertura, hay que llegar al 95%, se extendió la campaña hasta el 11 de diciembre para llegar a esa meta, así que contamos con todos y todas para que se acerquen al vacunatorio. Y aprovechamos también para decir que están disponibles los refuerzos para seguir vacunándonos contra COVID-19 y sostener esta situación epidemiológica. Es clave tener los refuerzos. La vacuna no dura para siempre, la enfermedad no nos da inmunidad de por vida. Necesitamos darnos los refuerzos para sostener la inmunidad. No vamos a interrumpir la circulación de este virus, pero sí podemos minimizar las internaciones y las muertes como sucedió este año. Con respecto a su pregunta,
sí, qué significa para nosotros la presencia de los funcionarios. Bueno, nosotros solamente con ellos conjuntamente vamos y cortamos el moñito de todo el trabajo que se vino haciendo anteriormente, y de mucha gestión y de mucho trabajo. Como ayer la visita de Cabandier fue para poner en marcha un centro de gestión de residuos sólidos urbano, y que es de 8 que se están construyendo en el país. Es el primero que se concluye, que eso es un honor también para los formoseños, que demuestra de la gestión eficiente, y el del sentido social que tiene esto es impresionante, porque son 170 familias que estaban en su situación indigna, que ahora van a tener un trabajo digno dentro de ese lugar que hemos inaugurado. Y bueno, y la visita de hoy, no tengo que contarle mucho, pero como hace a la salud, lo que vino a inaugurar ella parece que es una cosa insignificante, pero para lo que algo sabemos de esto, tiene un sentido muy importante, porque la vacuna no debe perder su cadena de frío. Entonces, ese lugar se va a tener esas cámaras que están ahí adentro, donde ella se sintió muy a gusto, pero nosotros como formoseños tratamos de salir. Ahí se van a conservar las distintas vacunas. También aprovecho como ella para decirle a mis comprovincianos de que se vacunen, que respeten el calendario de vacunación, porque vacuna hay, que se vacunen. No sé. Última pregunta, Jorge Sánchez, Lapacho, Canal 11. Buenos días, señor gobernador, señor ministro Gómez, señora ministra Bisotti, bienvenidos. Bueno, consultarle, ministra, con respecto, cómo se posiciona Formosa en cuanto a la cantidad de personas inmunizadas y si tuvo algún impacto negativo en lo que fue la campaña contra el COVID, las mediatizaciones en contra de las vacunas. Si este desnivel que hubo en general en el país fue por eso, o cuál cree usted que es la causa de por qué mucha gente decide no vacunarse. Muchas gracias. Bueno, primero, en Argentina y contra COVID, la verdad es que mucha gente ha decidido vacunarse. Es muy importante mostrar que nuestro país confía en las vacunas, y sí que en esta campaña de vacunación en particular, y que en este año, en estos 2 años, pero año y medio de vacunación, han circulado noticias falsas. Han circulado noticias falsas de grupos antivacunas, y también han circulado noticias falsas y acciones de distintos arcos políticos opositores que han impactado negativamente. Con que una persona haya decidido no vacunarse por una mentira que escuchó, ya es un problema. Por eso el trabajo que nosotros venimos haciendo con las provincias, con las sociedades científicas, con los periodistas y las periodistas científicas y con todos los medios, es informar, generar, todas las respuestas a las noticias falsas. Cuando hay una noticia falsa, generalmente es muy cortita e impactante, y explicarlo lleva mucho tiempo, porque nosotros lo que hacemos es generar evidencia, explicarlo seriamente, y el impacto es diferente. Cuando sucede y tiene un impacto negativo, después remontar ese impacto negativo puede llegar a ser difícil. Pero yo creo que lo hemos logrado. Yo creo que Argentina ha confiado en las vacunas COVID. La Argentina tiene una larga tradición de vacunación, de las vacunas de calendario. Necesitamos darle mucha fuerza a la campaña de sarampión y rubiola. Ahí la percepción de riesgo también juega. Una cosa es una pandemia con un sistema de salud sobrecargado, con riesgo que no dé respuesta. La percepción de riesgo es muy alta. Ahora que estamos en una situación epidemiológica mejor y puede pensarse que no es tan importante vacunarse, o porque no tenemos sarampión, rubiola o polio, pueden decir ¿para qué nos tenemos que vacunar? Bueno, pues justamente no tenemos sarampión, rubiola o polio gracias a las vacunas. Tenemos que seguir vacunándonos para sostener ese logro, y no tenemos internaciones y tantas personas fallecidas ni tensión del sistema de salud por COVID gracias a las vacunas. Así que eso es lo que tenemos que trabajar para repetir y para que la población pueda entenderlo, que
no tener percepción del riesgo inminente no significa que no haya un riesgo de reintroducción de esas enfermedades o reaparición de brotes. Le preguntaría al ministro de Desarrollo Humano para ver si tiene algún comentario específico de la provincia de Formosa en relación a la campaña y a COVID, para que aprovechemos y los formoseños y las formoseñas sepan qué hacer. Bueno, muchas gracias, ministra. Sí, la campaña que se realizó en la provincia de Formosa realmente creo que es ejemplar y se han logrado niveles de vacunación muy altos. En la primera dosis hemos superado el 99,9%, en la segunda dosis el 96%, en la tercera dosis el 92%, así que esto del total de la población. Así que esto nos indica el nivel de concientización que tiene nuestra población en este sentido. Y ahora estamos nuevamente con ya el tercer refuerzo, que recién lo iniciamos, y confiamos plenamente en que el formoseño, que también tiene una tradición muy fuerte con respecto a las vacunas que ha respetado, se van a acercar y nosotros estaremos recorriendo también casa por casa para que el formoseño reciban esta inmunización tan necesaria que nos permita mantener esta tranquilidad, este estatus sanitario que hemos logrado entre todos. Muy bien, señor gobernador. Yo quiero agregar algo aparte de lo que dijo tanto la ministra como el ministro de Salud de la provincia, que la pandemia no pasó. La pandemia todavía está. Mientras haya circulación, hay posibilidades de mutación. Por lo tanto, hay que vacunarse. El que tuvo una vacuna, hoy esa vacuna ya no le sirve. Ya no tiene la inmunidad que requiere para evitar la enfermedad. Inclusive hay laboratorios de los países centrales que están hablando de una vacuna monovalente, justamente por la variedad del Omicron. Así que es conveniente que se vacunen porque la pandemia todavía está. Es todo lo que quería agregar. Muy bien, ahora sí, señor gobernador, señora ministra, señor ministro, muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí, señoras y señores, esta conferencia de prensa. Que tengan muy buenos días.